Bien, vamos a continuar con nuestro tema acerca del oficio del evangelista y vamos a comenzar ya a adentrarnos en estos tres libros, estas tres cartas que manda el apóstol Pablo. Vamos a ir haciéndolo capítulo por capítulo para ir analizando completamente el libro, ¿verdad? Sin pasarnos ningún versículo, comprendiendo bien el contexto de, de todo lo que está mandando ahí Pablo. Finalmente es una carta, ¿verdad? Es una carta como mejor ya no se da mucho en estos tiempos, pero pues es escribirle algo a alguien, ¿verdad? Si quieres entender a qué se refiere algo con cierta frase, pues hay que leer toda la carta, hay que ver de qué está tratando ese asunto del cual está hablando Pablo. Entonces, aquí Pablo le va a enviar dos cartas a Timoteo, ¿verdad? Eh, Vamos a ver qué es lo que le quiere transmitir en esta primera carta, ¿sí? Vamos a empezar desde el inicio y vamos a ir sacando dos cosas al mismo tiempo. O al menos yo voy a hacer énfasis nada más en dos cosas, que va a ser eh, la obra del evangelista y las cualidades del evangelista, ¿sí? De acuerdo a lo que vamos leyendo en esta carta, ¿verdad? Como vayamos avanzando. Vamos a ver que van a estar saliendo al mismo tiempo las dos cosas, obra del evangelista y cualidades del evangelista. Y aunque no va a ser ahorita algo en lo que quiera hacer mucho énfasis, pues vamos a tener que ver también algunas cuestiones que aparecen aquí, como eso recae en lo que más adelante podremos retomar o reconfirmar, pues la responsabilidad que tiene la iglesia sobre estas cosas, ¿verdad? Entonces ahorita, sobre todo, vamos a ir iniciando con lo que va diciendo el primer libro, perdón, la primera carta que manda el apóstol Pablo al joven Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 1. Les leo yo esta primera parte que dice en los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, vamos a ver, aquí está iniciando Pablo esta carta, con esto que dice aquí Pablo al principio, que lo está haciendo este apostolado por mandato de Dios, ¿verdad? Es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y está dirigiendo esta carta a Timoteo, como lo dice el versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Bueno, esta frase, ¿verdad? Que aquí les tengo yo resaltada. Verdadero hijo en la fe. Bueno, aunque algunos comentan que cuando le dice verdadero hijo, se está refiriendo a que es un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Pues lo que vamos a ver a través de la carta es que el apóstol Pablo llama en varias ocasiones a Timoteo hijo, ¿verdad? Hijo mío, mi hijo. ¿Por qué? Bueno, posiblemente haciendo referencia a que Pablo le bautizó, ¿verdad? No es que fuera su hijo de sangre, sino que de una manera espiritual, que Pablo le bautizó o que Timoteo se bautizó gracias a la predicación del apóstol Pablo, ¿no? Entonces por eso es que Pablo le llama a Timoteo hijo, ¿verdad? Claro que tendrá que ver que solamente con esto. Pablo habrá bautizado a muchas personas en su vida y no a todas les ha de haber llamado hijos, ¿verdad? También tenía que ver con una relación que él sentía cercana
a Timoteo, por lo cual le manda esta carta instruyéndole estas cosas, ¿verdad? Porque era una persona en la que él confiaba. Esta labor de evangelista que le va a encomendar a Timoteo, por lo tanto, se la está encomendando a alguien en quien él tiene confianza, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esa confianza? ¿De dónde viene esa cercanía? ¿De dónde viene esa unión que siente Pablo con Timoteo? ¿Verdad? No le llama verdadero hijo en la fiesta, ¿verdad? No le llama verdadero hijo en la música, verdadero hijo en cuestiones que nada tienen que ver con Dios, ¿verdad? Le llama verdadero hijo en la fe, ¿sí? En la fe. Y qué importante es señalar esta cuestión, ¿verdad? De que Pablo le está encomendando esto a alguien que él reconoce está unido a él en su misma fe, ¿sí? Esto es importante, ¿verdad? Porque Pablo, o es lo que vemos que el Espíritu Santo nos quiere transmitir mediante la palabra, ¿verdad? No fue una cuestión que se fue encomendando ahí pues a cualquiera. Pues háganse evangelistas y órale, cualquiera, ¿no? Pablo se lo encomienda especialmente a Timoteo, con quien sentía una unión, pero porque sabía que estaban en una común fe. Cuando avancemos hacia la carta de Tito, vamos a ver que Pablo se dirige a Tito de la misma manera. Por eso es que es tan importante esta cuestión, ¿sí? Así que, habiendo visto estos primeros 2 versículos, ahorita vemos el tiempo, a ver hasta qué versículo nos permite seguir avanzando. Es que es importante que esta labor del evangelista es un encargo para alguien que se reconoce está en una común fe, ¿verdad? No puede ser algo que le encarguemos a alguien pues, que la verdad no sabemos ni qué predica, ¿verdad? No sabemos ni en qué cree, no sabemos sus ideas, no sabemos él en qué ha creído, ¿verdad? Es importante que esta labor del evangelista sea encargada a alguien que reconozcamos, ¿verdad? Está en una común fe. Siempre esto va a ser, pues, a partir de el testimonio, ¿verdad? Lo que los demás podamos notar en esta persona que va a llevar a cabo esta labor. Porque pues en toda congregación pues no siempre va a darse la situación de que todos por completo, todos los miembros conozcamos muy bien al evangelista, ¿verdad? Habrá quienes lo han de conocer desde hace muchos años. Habrá quien se acaba de bautizar, ¿verdad? Y nomás tiene unas cuantas semanas de conocerlo. Y bueno, no por eso se tiene que detener la obra, ¿verdad? No por eso se tiene que detener la iglesia, detener un evangelista, hasta que lo conozcan mejor, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda dar ese testimonio de que sí, se reconoce que este varón está en esta común fe, ¿verdad? Las cosas que él enseña, lo que él ha creído, es lo mismo que nosotros creemos. Nosotros podemos hablar de eso. Entonces puede llevarse a cabo esta labor, ¿verdad? Del evangelista. Pues es de lo que primeramente nos está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? De que Timoteo era para Pablo un verdadero hijo en la fe, ¿sí? Bueno, es nada más así de manera breve lo que nos hablan estos primeros 2 versículos. Leyendo los siguientes, versículos 3 y 4, hermana Gloria, si los alcanza a leer, por favor. ¿Cuatro? Sí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí ya estoy resaltando varias cosas a las que hay que prestar atención, de acuerdo a lo que Pablo le está encomendando, encargando en esta carta a Timoteo, ¿verdad? Primeramente, el apóstol Pablo le había rogado a Timoteo que se quedara en Éfeso, ¿verdad? Eso es algo de lo que ya habíamos hablado un poco, ¿verdad? Que Timoteo no tenía por qué desentenderse de ellos, ¿verdad? O decir, hago obra de evangelista para los de Éfeso, pero a la distancia, ¿verdad? Yo estoy acá en Jerusalén, pero soy el evangelista en Éfeso, ¿verdad? Ahí voy una vez al mes y les visito y veo cómo está la cosa. Ahí yo los organizo para que hagan algunas cosas y ya me regreso para Jerusalén. Y entonces después de otro tiempo vuelvo a ir y yo soy su encargado, yo soy el encargado de ahí, el evangelista de ahí, pero nunca estoy con ellos. Entonces no es algo de lo cual habla el apóstol Pablo, sino que el evangelista debe quedarse, ¿verdad? Debe quedarse en ese lugar, tomar esa responsabilidad, tomar ese compromiso de estar ayudando en ese lugar, ¿verdad? Y no desentenderse de la congregación, sino estar al tanto, estar al pendiente de la iglesia y de sus necesidades. Bueno, es otra cosa que se le está pidiendo a Timoteo como evangelista hacer en este momento. Además de eso, debía él, como lo sigue diciendo el versículo 3, mandar, está hablando el apóstol Pablo acerca de algo que él debía hacer con autoridad, ¿verdad? Mandar a que no enseñaran diferente doctrina. Habían algunos ya aquí en estos tiempos que estaban enseñando cosas diferentes, ¿verdad? Los más conocidos y de los que hemos hablado, por un lado, los judaizantes, ¿verdad? Que eran judíos que querían que los gentiles se adaptaran a lo mismo que ellos, ¿sí? Que no entendían que este era el plan de Dios, que la cosa fuera de esta manera, que la ley de Moisés quedara atrás, sino que querían que ahora los gentiles que iban a escuchar el evangelio también se circuncidaran, también hicieran estas mismas cosas de los judíos para que puedan ser salvos. No estaban entendiendo bien cómo era la cuestión. Y por otro lado, los gnósticos, ¿verdad? Los gnósticos que también estaban desviándose de la verdad, porque para ellos lo más importante era el conocimiento, y se volvían a las fábulas por ese deseo que tenían de, según ellos, tener más conocimiento que los demás, y se olvidaban de las cosas importantes, las cuales Pablo remarca, ¿verdad?, en sus cartas. El amor, ¿verdad? El amor. Y bueno, que también mencionaban que las cosas materiales eran malas, que Cristo no había resucitado, que no había resurrección de los muertos. Entonces, Pablo, sabiendo que existían estas enseñanzas que estaban atacando ya mucho a la iglesia de Cristo, manda a Timoteo a que con la iglesia en Éfeso mande a esos algunos a que no estén enseñando diferente doctrina, ¿sí? Y que además no presten atención
a fábulas y genealogías interminables. Entonces, estos de aquí, que según algunos comentarios parece estar haciendo más referencia a judaizantes, pero como que de otro tipo, que más bien se iban mucho hacia las fábulas y se iban mucho hacia el lado de las genealogías, que para los judíos eran muy importantes, las genealogías, y se ponían a hablar de este tipo de cosas, ¿verdad? Fábulas, cosas inventadas por el hombre, y genealogías, como ya lo hemos visto ahí, que este descendió de tal y este de tal, y hacían toda una faramaña ahí de genealogía por ningún lado, y nomás por decir que venía de tal hombre, y bueno, terminaban haciendo algo totalmente vano que lo único que producía era, como dice ahí, disputas, discusión, controversia sobre cosas totalmente vanas, ¿verdad? Ya ni siquiera sobre lo que era la doctrina de Cristo, sino cosas inventadas, ¿verdad? Cosas que nada tenían que ver, pero que ellos le querían dar esta importancia y que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Bueno, como vemos aquí, no solamente el evangelista, a lo que podemos ver en estos versículos, debe quedarse a ayudar en la congregación, sino que además debe cuidar a la iglesia de los falsos maestros. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, si es que hay algunos enseñando diferente doctrina, debe estar al tanto, ¿verdad? Y debe mandarles no hacerlo. Bueno, ¿por qué refiero yo que también tenemos que hablar de pronto un poquito acerca de la responsabilidad que hay como iglesia? Bueno, pues porque a veces podemos decir es que el evangelista debe atacar la falsa doctrina, ¿verdad? Pero luego, si por algo nosotros enseñamos algo incorrecto y no nos gusta que nos estén señalando que lo dijimos mal, que enseñamos algo mal, bueno, entonces, ¿para qué decimos que el evangelista debe hacer eso si luego no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Si no nos gusta que nos corrijan en tal vez algo que enseñamos mal, algo que dijimos mal, desviándonos hacia una falsa doctrina, ¿verdad? Entonces debemos de comprender que el evangelista debe tener autoridad sobre esto por cosas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque tiene el conocimiento. No nomás porque se le ocurre hacerlo, porque tiene el conocimiento. Y bueno, la cuestión de también debe procurar que la iglesia no esté prestando atención a este tipo de cosas vanas. Que el día de hoy este tema de las genealogías para nosotros no tiene ningún sentido. Nosotros que no somos judíos, pues nosotros no prestamos atención a genealogías. No nos vamos a poner a discutir por este tema de genealogías que era tan importante para los judíos, pero sí que podemos llegar a caer en discusiones, en disputas por cosas vanas, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes se les ocurra alguna cuestión vana por la cual nosotros como iglesia podamos llegar a caer en disputas, en controversias, ¿sí? Que levante su mano. Bueno, Doris. Hermano, pues algo que a mí en lo personal me pasó de que aún habiendo obedecido el evangelio tal como es, lo decían. Pero yo siempre pertenecí a la sana doctrina y sin embargo, a ti te bautizaron en una iglesia que practica el institucionalismo. Yo ahí lo relaciono con eso, eso no tiene sentido, puesto que no obediencia al evangelio. Bueno, pero esas cosas todavía tienen más referencia con la doctrina, ¿verdad? Todavía ahí podemos meternos a hacer un estudio más de la doctrina. Estamos refiriéndonos cosas
tienen que ver todavía más con la palabra del Señor, ¿verdad? Sabemos que algunas cosas podemos no comprenderlas de la manera adecuada que es, pero al final me refiero yo todavía a cosas más vanas que esas, o sea, que definitivamente nada tienen que ver, ¿verdad? Puede estar uno peleándose porque escuché que la hermana Esther que votó por Morena. ¿Cómo ves? No, es que Morena no ha hecho nada, ¿sí? Morena no ha hecho nada y en vez de que Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Estamos discutiendo y agarrándonos cierto resentimiento por cosas bien vanas, ¿sí? O porque ya viste que el hermano Víctor, que arriba la América, dijo, voy a creer, ¿verdad? El hermano. Eh, eh, entonces, los buenos son las Chivas, eso es al que hay que irle, ¿verdad? Entonces ya veo diferente a mi hermano porque ya supe que le va a la América. Ese tipo de cuestiones que son vanas, que definitivamente nada traen a la congregación, son de las que hay que estarnos exhortando a no prestar atención a ellas, ¿verdad? Porque pueden suceder, suceden, nos las ha visto, ¿verdad? Estamos agarrándonos rencores, resentimientos por cosas sin ningún sentido, cosas totalmente vanas. Y definitivamente que podemos estar prestando atención a fábulas también, ¿verdad? Entonces aquí en vez de estar hablando acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, de pronto nos vemos hablando, que si los extraterrestres, ¿no? Pero que dice la ciencia, y que esto y que aquello, hablando de astrología, ¿verdad? Que los que somos Acuario, que los que somos Capricornio, ¿sí? Es que mi hermanita, usted es Libra, por eso usted es de esta manera y usted no es compatible conmigo, por eso nunca nos llevamos bien, ¿sí? Prestando atención a fábulas, a inventos de hombres, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, ¿verdad? Son vanas. El evangelista debe estar pendiente de estas cosas que nada contribuyen a la congregación, que son vanas, son inútiles, no sirven para nada, ¿verdad? Y no logran esto, ¿verdad? Este no es su propósito. Entonces, miren, eso lo voy a poner aquí. Debe quedarse a ayudar en la congregación. Debe cuidar en cuanto a su obra. Debe cuidar a la iglesia de falsos maestros que enseñan diferente doctrina y mandarles no hacerlo. Y debe exhortar a la iglesia y también a estos falsos maestros a no prestar atención a cosas vanas que no edifican, ¿verdad? Pues acuérdense que esta exhortación debe ir enfocada, y ahorita lo va a mencionar el apóstol Pablo, o no debe ir enfocada, más bien lo que quiero decir ahorita, no debe ir enfocada a al castigo, ¿verdad? Sino a la edificación, como bien lo dice aquí. Porque es una diferencia entre disciplina y castigo, ¿verdad? La disciplina busca corregir. La disciplina busca enmendar, ¿sí? La disciplina, eso es lo que busca, ¿verdad? Modificar algo y que se haga de manera correcta. El castigo no. El castigo lo que busca es sufrimiento. El castigo lo que busca es humillación. El castigo lo que busca es miedo, es amenaza, ¿verdad? Entonces no es lo que se necesita hacer aquí, ¿verdad? Sino que busquemos este camino de la edificación. Bueno, quienes prestan atención a este tipo de cosas no
no conducen a la iglesia a la edificación. Ahora quiero hablar un poquito acerca de esta palabra, ¿verdad? Aquí la traducen como edificación. Sin embargo, no es la palabra que se utiliza en otros pasajes de edificar, o sea, de construir. Aquí la tradujeron así. Sin embargo, la palabra que está siendo utilizada en 1 Timoteo capítulo 1:4 es la palabra oikonomía, o que en español es economía, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? Literalmente significa administración de la casa. Eso es lo que significa la palabra griega economía. Y la pusieron como edificación, ¿verdad? Pero si tradujéramos más literalmente, podríamos decir que estas fábulas y genealogías generan disputas en vez de generar la economía de Dios, ¿verdad? En vez de generar, es decir, la administración que es para Dios, la mayordomía que hacemos en beneficio de Dios, ¿verdad? En vez de que estemos trabajando en esto, en administrar con buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, estamos discutiendo por cuestiones vanas. ¿Cómo puede ser eso? Que en la iglesia se esté discutiendo por cosas que nada tienen que ver con las cosas de Dios, ¿verdad? Con inventos de hombres, con inventos de la sociedad, con cuestiones del mundo moderno. No debiera ser, ¿verdad? Entonces el evangelista, por supuesto, tiene que estar al pendiente de estas cosas. Por eso es que algunas versiones lo traducen de esta manera, el versículo 4. Algunas dicen que los mitos y las genealogías interminables dan lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Aquí ya no lo traduce como edificar, sino como hacer avanzar el plan de Dios. Esto es la Biblia de las Américas. La versión Dios habla hoy dice que estas cosas, estos cuentos, estas cuestiones interminables acerca de los antepasados, solamente llevan a la discusión y no ayudan en nada a conocer el designio de Dios. Y la nueva versión internacional dice que estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios. Entonces, que por supuesto, la edificación tiene que ver con esto, ¿verdad? Está claro. Solamente hacerle referencia que en realidad en el texto no está usando la palabra edificación, ¿verdad? Sino la economía de Dios, la administración de las cosas de Dios. Y es por eso que nosotros, o el evangelista, debe estar pendiente de esto y debe procurar que en la iglesia avance el plan de Dios, ayudar a que siga avanzando el plan de Dios y no que estemos atorados con cuestiones vanas e inútiles, ¿verdad? No pasa en todas las congregaciones, por supuesto. Vamos a ver que estas son cosas a las que el evangelista tiene que estar dispuesto. Pero si no son necesarias, pues ¿por qué las tiene que hacer, verdad? Si la iglesia aquí, nosotros, estamos avanzando correctamente hacia las cosas que son de Dios, pues ¿por qué uno debiera estar pensando en, a ver, no, mi trabajo es estar viendo que no haya cuestiones inútiles y entonces, a ver, estar escuchando sus pláticas y sacar lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que hable ahí, cualquier cosita y, esto, no, hermano, está hablando de eso. Pues no, si no hace falta, si no es algo que está causando un problema, si no hay cosas que estén deteniendo, que avance el plan de Dios, pues bueno, tendrá que centrarse en otras cosas, ¿verdad? Pero esto es algo en lo que el evangelista ha de estar dispuesto. Bueno, ya solamente voy a mencionar lo de los versículos 5 y 6 por el tiempo. Perdón, 5, 6 y 7. Mana Mari, ¿lo alcanza a leer? Sí, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías,
queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sí, está fuerte el punto de los falsos maestros. ¿Sí? Timoteo, le dice Pablo, el propósito de esto que te mando, ¿cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es ese mandamiento del que está hablando en el versículo 5? Bueno, que no se enseñe diferente doctrina y que no se preste atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Para qué le mandó eso, Pablo? Bueno, el propósito es que haya en la iglesia, ¿qué? Amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? Ese es el propósito del mandamiento. ¿Sí? Por eso les digo que no tiene que ver con humillar a esos falsos maestros o a quien enseña de pronto algo que no es. ¿Sí? No debe ser ese el propósito uno cuando ataca estas cuestiones, sino que exista siempre en la iglesia este amor, que no se abandone este amor en la iglesia. Es lo más importante. Es algo de lo que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos del amor, empezamos a pensar más en otras cosas como estos falsos maestros, ¿verdad? Se empezaron a desviar de estas cosas, empezaron a pensar más en cuestiones personales, ¿sí? Y se desviaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. No querían ellos amor en la congregación. No querían ellos unidad en la fe. Querían ser doctores en la ley. Querían ser reconocidos. Querían que los demás los voltearan a ver por lo que hablaban. Querían pararse aquí y hablar de fábulas, de cosas que los demás les emocionaran y dijeran, órale, no, es que en el principio así fueron las cosas, ¿verdad? Empezar a contar una historia diferente, como yo les he dicho que lo hacían los gnósticos, y entonces había un eón malo que creó las cuestiones materiales, y estaba el otro eón bueno que creó las cosas espirituales. Y entonces el malo ganó primeramente, y por eso existen todas las cosas que son materiales, lo que es la carne. Pero nosotros esperamos a ese bueno, que es las cosas espirituales. Y entonces se aventaban toda una historia emocionante, como lo hacían los griegos. Y ahí estaba la gente bien emocionada, ¿sí? Ensalzándolos. No vieras al maestrazo que tenemos en la iglesia. No las cosas que cuenta, vieras cómo las dice. ¿Sí? Emocionados por cosas que eran pura vana palabrería. Hablaban mucho, pero eran cosas inútiles. Cosas que nada tenían que ver con la voluntad de Dios. No entendían ni lo que hablaban, ni lo que afirmaban. ¿Por qué no lo entendían? Porque se lo inventaban. ¿Cómo era su forma de demostrar que era cierto lo que estaban diciendo? Pues inventándose más cosas, ¿verdad? Mentira tras mentira. Pero el evangelista debe procurar esto. El evangelista no debe olvidarse de procurar entre los hermanos un amor nacido de un corazón limpio, un corazón sincero, sin pecado en él, sin malas intenciones, ¿sí? Sin mayor intención que el bienestar de los demás, que el bienestar de sus hermanos. Un amor que tiene una buena conciencia, vamos a seguir hablando acerca de eso más adelante. La buena conciencia, porque uno sabe que las cosas que está diciendo están aquí, así las enseñó Dios. Yo sé que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. No estoy yo haciendo mi propia maquinación de lo que yo creo. Cuando yo hago eso, yo empiezo a tener una mala conciencia, porque yo sé que lo que les estoy diciendo, pues no lo dice así la Biblia, pero pues yo lo quiero decir así para que se acomode a lo que yo quiero. Ahí empiezo yo a tener una mala conciencia y fe no fingida, hermanos. Finalmente, que esta fe en la que andamos no sea puro fingimiento, ¿sí? No sea pura interpretación como si fuéramos actores, actrices que venimos a interpretar cristianos, ¿verdad? Sino que sea verdadero, sea genuino este amor que nos tenemos unos a otros, ¿sí?
Entonces esto es lo que debe ser su obra también, procurar el amor entre los hermanos, haciendo ejercicio de estos mandamientos que hace Pablo. Atacar la falsa doctrina, ¿verdad? Atacar las falsas enseñanzas, atacar las fábulas, los mitos, los cuentos, las invenciones de hombres, las cosas vanas, lo que nada tiene que ver con las cosas de Dios, ¿verdad? Y no hacerse uno como que no escuché, como que pues que crean lo que quieran, pues que platiquen lo que quieran, ¿verdad? Eso no debe hacerlo un evangelista.